De este domingo. Abrimos nuestras Biblias en el libro de, nos quedamos de Gálatas, por supuesto. Gálatas capítulo 5. Al principio de este estudio habíamos dicho que el tema del pecado es tan amplio, tan extenso, que no se puede abarcar en un solo estudio, en un solo servicio. Son varios puntos, porque el pecado se extiende demasiado, abarca muchas áreas. Y nosotros como creyentes, cristianos, en ocasiones nos conformamos con saber solamente que el pecado es hacer lo malo. Es todo. ¿Qué es pecado? Pues hacer lo malo, pero ¿qué tipo de pecado? Pues no sé, lo malo, eso es todo. Pero no sabemos las áreas del pecado que por muy conspicuas o muy sutiles que parezcan, sean pecados. Pablo una y otra vez nos advierte en Corintios, ¿verdad? Y en sus cartas, que no debemos de desconocer, no debemos de ignorar las artimañas de Satanás. No debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Qué significa eso? Que debemos estar preparados en saber cómo el diablo opera, cómo va a tratar de destruirnos, porque ese es el propósito del diablo, destruirnos. Ahora, nosotros tenemos una imagen del diablo estilo Hollywood, estilo películas de Hollywood, que es un ser infernal, horrible, con sus cuernos, o barba de chivo, y con su tridente, y que se aparece de una manera horripilante, y nos hace cosas horribles, y nos llama, y se nos presenta en la noche, con medio de ruidos, nos quiere espantar. Esos son películas de Hollywood, hermanos. Son mitos. Esas son cosas que inclusive les recomiendo ni que la vean, porque solamente son engaños. Satanás nunca se va a presentar de esa manera. Satanás se va a presentar de una manera que nosotros le vamos a dar la bienvenida. Satanás se va a presentar de una manera que nosotros le vamos a decir, no puede ser el diablo, no puede ser eso, la manera en que nos está engañando, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de conocer las maneras en que el enemigo viene a la vida de uno y cómo podemos defendernos. Pablo, sabiendo todo esto, advierte a las iglesias. Pablo, siendo un gran maestro, apóstol, por supuesto, de los gentiles, preparó a las iglesias de ese tiempo, el siglo I. Las preparó, cómo prepararse, cómo estar una iglesia, cómo servir en la iglesia, cómo adorar en la iglesia, cómo buscar al Señor en las iglesias. ¿Qué es una iglesia? En fin, eso Pablo nos enseña en todas sus cartas, y a la vez nos enseña que el diablo, como Pedro lo dice, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y nosotros, a diferencia de que como se les ha enseñado, ¿verdad?, en enseñanzas anteriores o en otras iglesias o como sea, que solamente con que digan, te reprendo y vete de aquí, ¿verdad?, al diablo él va a huir, ¿verdad? En las escrituras no se nos dice que debemos estar reprendiendo al diablo cada rato, por si no lo sabían. Solamente una vez aparece una reprensión en Judas. Y fue el arcángel, parece que lo hizo. La palabra al contrario nos enseña en las epístolas, en las cartas de Pablo y Pedro, por supuesto, nos dice que debemos de resistir al diablo. ¿Qué significa eso, resistir? Pues lo que estamos hablando. Nosotros resistimos, no lo aceptamos cuando reconocemos y sabemos cómo va a atacar. ¿No? Una fortaleza resiste al enemigo sabiendo cómo el enemigo va a atacar o cuántos soldados trae el enemigo. Entonces, en base a esto, la fortaleza se fortalece más y dice, con esta
la manera en que nos hemos fortalecido, podemos resistir a tantos ejércitos. ¿Nosotros podemos resistir al enemigo? Sí. ¿El Señor nos ha dado las armas? Sí. ¿Las tenemos las armas para resistirlo? Sí. ¿Las empleamos? No. ¿Por qué no las empleamos? Porque no las conocemos, ¿verdad? No las sabemos usar. Si no sabemos usar una herramienta, inclusive hoy en el mundo, si ustedes van a aplicar a un trabajo, y en el trabajo consiste en que ustedes trabajen con maquinaria, y el jefe les dice, ¿sabes usar este taladro eléctrico o hidráulico? ¿No? O como todo buen mexicano decimos, sí, yo todo le hago, a todo le hago. A todo le hago. ¿Sabes hacer eso? Sí, a todo le hago. Yo, por experiencia yo se los digo que mucha gente que ha hablado con eso y resulta que no saben hacer nada. Sí, todo le hago, todo. Yo sabe que yo... Y aquí en este país es en contra de la ley que un jefe le dé una herramienta y no sabe usarla. Se puede cortar la mano, puede perder un dedo, puede perder la vida. Y el responsable es el jefe, ¿verdad? Porque si sobrevive aquí el que sabe hacer todo, se va a voltear y va a demandar al jefe. Nunca me enseñaste, nunca me dijiste cómo. Y pues ahí viene la demanda, ¿verdad? Por eso las enseñanzas, podemos decir por un lado que ellos tenían la excusa. Y los judíos los querían imponer sus ideas, su doctrina. Por eso Pablo les dice aquí, que en Gálatas 3 parece, les habla de eso, Gálatas 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Los llamó necios, ¿verdad? Así como nos llama a nosotros hoy en día, ¿verdad? Que habían caído en el error principalmente por los falsos maestros que estaban arrastrándolos de nuevo a las reglas de leyes y rituales del judaísmo. Leyes y rituales. Nosotros, ¿bajo qué pacto estamos? Hay varios pactos. ¿Estamos en la dispensación de la gracia? ¿Ven? ¿Estamos bajo la ley? Ese fue el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley, los mandamientos, 10 mandamientos, los profetas, eso es. Ahora, ¿bajo qué pacto estamos? Pacto de la sangre del Señor Jesucristo. No se les olvide, lo acabamos de celebrar, y dice, cada vez que os reunáis para celebrar este acto, recordemos el pacto del Señor Jesucristo, el pacto de sangre. Somos salvos por ese pacto, la sangre derramada del Señor Jesucristo. No se nos olvide, hermanos. La ley sola fue un guía, un año que nos guiaba hasta Cristo. Ya en Cristo es la ley por la fe. Ahora tenemos otro ayo. Un ayo es un maestro, un nano, un tutor. Ahora tenemos otro ayo. ¿Quién es el otro ayo? Antes era la ley, se tenía que regir bajo la ley. No hagas esto, no comas esto, no bebas esto, no hagas lo otro, no digas esto, no hables así, no comerás, esa es la ley. Ahora estamos bajo otro ayo, otro maestro. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Sí, exacto, el hermano. Entonces, eso es lo que estábamos, cayeron en ese rol el pueblo gentil, la iglesia de Gálatas, estaban cayendo. Entonces, todo el libro de Gálatas enseña que los actos religiosos de la carne son completamente contrarios y separados del fruto del Espíritu. Nosotros nunca vamos a agradar al Señor, hermanos. Quitémonos esa idea de la cabeza que le vamos a agradar con ceremonias, ritos y religiosidad, cosas externas de la carne. Nunca lo vamos a agradar, estamos complaciendo a Dios, no lo estamos complaciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios dice, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, entonces dejemos de engañarnos que vamos a complacer a Dios porque yo hago esto, porque yo digo esto, porque yo hago lo otro, porque yo me hago lo otro. No. Dios nos puede amar más. Pregunto, ¿Dios nos puede amar más?
Ya nos amó. Ya nos amó. ¿Por qué nos esforzamos para que yo me esfuerzo más y más para que Dios me ame más que mi hermano, más que mi hermana, más que mi... No. Tanto me amó Dios que me dio a su único hijo. Y ese versículo tómenlo para cada uno, para uno mismo. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Yo era el mundo. Tanto me amó que dio a su único hijo. Ya no puedo pedir, ámame más, Señor, más y más, cada día ámame más. No. Y queremos complacerlo con cosas externas, con cosas en fin, no sé, circo, maroma y teatro que queremos hacerle y agradar a Dios. Porque yo oro bien, porque yo grito, porque yo brinco, porque yo hago el otro, porque yo vengo. No, nada de eso va a agradar a Dios. ¿De qué se agrada a Dios entonces? ¿De qué se agrada? Dice la palabra de Dios. ¿Qué se agrada? ¿Cómo lo complacemos? Bueno, adoradores, busca adoradores en espíritu y en verdad, por supuesto, pero obedezcamos, sí, la ley, la obediencia, por supuesto, es uno de los principales y mayores atributos que tenemos que darle al Señor. Eso. Y lo dice la palabra. El Señor se agrada de un corazón contrito y humillado. Es decir, nosotros debemos dejar a un lado el orgullo y reconocer quiénes somos delante del Señor. No somos nada. Nada tenemos, nada podemos, nada sabemos hacer, nada. Sin Él, dice el Señor Jesús, apartaos de mí. Reconocer, ¿verdad? El Señor. Por entonces, el pecado, el orgullo era uno de los principales que hablamos la vez pasada también. Y eso es uno de la madre de todos los pecados, dijimos, ¿verdad? Lo llamamos la madre de todos los pecados. Y eso no está en la Biblia, no crean, no me tomen como que está en la Biblia. ¿Dónde está, hermano, la madre de todos los pecados? No. Yo estoy parafraseando eso. Es la madre de todos los pecados, porque por el orgullo, el diablo es diablo. ¿Verdad? Y ninguno de nosotros queremos ser súbditos del diablo. Antes servíamos, dice Pablo, al diablo. Antes lo servíamos. Antes estábamos y pertenecíamos al reino de las tinieblas. No, hermano, ¿será usted? Yo no. Sí, todos. Los que no son salvos todavía están del otro lado, hermanos. Los que no son salvos, que no han recibido al Señor Jesucristo, han confesado, caminan con el Señor en el Espíritu, todavía están de este lado. Y están del lado de las tinieblas, dice Pablo. Dice la Escritura, yo no lo digo. Pero dice, gracias al Señor, por su gracia, su misericordia, ahora nosotros somos salvos. Ya estamos de este lado, del lado vencedor, ¿verdad? Ahora sí, del lado de los que se ven vencedores. Pero hay que mantenerse de este lado, hermanos. No es fácil la carrera, no es fácil la vida del creyente. Constantemente está jalándonos este lado, ¿sí, hermano? Hasta el día de hoy, hermano, si le pregunta a una persona que no conoce de Cristo por qué necesita pedir al cielo, le va a decir portarse bien, hacer buenas obras, hacer cualquier cosa para querer llegar a Dios por medio de las obras. Y todavía que dijo depender de la ley, no saben que hay que llegar a Dios por medio de la ley. Amén. 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 Es otro mito, que eso es la religión, eso es lo que enseñan las otras. Y hay doctrinas cristianas, hermanos, que se sorprenderán, que enseñan también lo mismo, que por buenas obras te vas a ir al cielo. Nadie va a entrar al cielo por buenas obras. No importa que lo hayan beatificado y sea santo. Los santos son los salvos, los otros. Santo significa apartado de Dios.
no significa ser beatificado por un papa. Quitémonos esa idea, que nosotros somos santos, pero no porque lo merezcamos, sino por la sangre del Cordero de Dios, porque Él nos apartó. Dios vio en nosotros la sangre derramada de su Hijo en nosotros. Y por eso dijo, los aparto para mí. Y nos llama santos. Cosas externas, hermano. Pablo habla, dice que en Filipenses, habla también en Filipenses 3:3, dice, no teniendo confianza en la carne. Y sigue y dice, si alguien pudo, ¿verdad?, poner confianza en la carne, soy yo. Él confiesa cómo él participó, él era carnal, era bien religioso, era fariseo, pero vivía por actos justos. Él decía, por actos justos y éticos, honestos, incorruptos, obedientes a la ley. Ya habíamos hablado que los fariseos se apegaban a la ley. Todo lo que les rodeaba, todo el mundo lo llevaban al Torá, o sea, al Antiguo Testamento, a la palabra. Todo era pegado a la ley. Por eso Jesucristo le dice, lo que ellos dicen, hacedlo. Pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque dicen y no hacen. Entonces, ellos estaban apegados a la ley. Jesucristo sí, los hijos sí, estuvo de acuerdo con ellos teológicamente, porque pues sí, estaban apegados a la ley, seguían la ley, los mandamientos y todo eso, de seguir y buscar de Dios, etcétera, etcétera. Pero no lo hacían cosas externas completamente extrañas, y su corazón estaba apartado de Dios. Y Pablo, que era un fariseo, educado bajo los pies de Gamaliel, gran maestro en ese tiempo, él decía también, yo también fui así, confiaba en la carne, viví por actos justos, éticos, honestos, incorruptos, obedientes a la ley. ¿Eso es pecado hoy en día, vivir de acuerdo a la ley? Muchas veces nosotros queremos vivir tan apegado a las cosas que estamos haciendo mal. Y les hablaba hablamos la semana pasada, que esa es otra de los pecados de las obras de la carne. Uno de los pecados de la obra de la carne está en Gálatas 5:19. Y la otra es eso, hacer cosas éticas, morales, honestas, incorruptibles, pegadas a la ley. ¿Por qué? Porque es malo. ¿No se acuerdan que hablamos por qué es malo? Exactamente, estaban usando el yo. Cuando yo uso el yo para hacer todo, yo hago las cosas bien. Yo leo la Biblia, yo oro todos los días, yo llevo la palabra, yo ministro. Sí, todo lo que tú hagas, hazlo, pero hazlo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No estés llenándote. Yo, cuando es el yo hago, y lo hago yo, lo hago solamente ¿para qué? Para satisfacerme a mí mismo y todos los demás vean, wow, qué espiritual es el hermano, qué bonito ora, qué bonito lee, qué bonito hace, qué bonito bien, qué bonito es porque él quiere que la gloria se la quiere llevar. La gloria se la está llevando el hermano, no Cristo Jesús. Esos son pecados en la carne. Es también pecado, pero Él es intachable. Sí, intachable externamente, intachable por fuera, es un santo, como quieran ustedes llamarlo, o es un non plus ultra, pero es un pecador. Es todo lo contrario, lo que estamos hablando. ¿Cómo complacemos a Dios? Con corazón contrito y humillado. ¿Con qué motivos estás alabando a Dios? ¿Con qué motivos sirves a Dios? ¿Con qué motivos adoras a Dios? ¿Con qué motivos estás aquí en la iglesia? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuál es mi motivo? ¿Qué motivación tenemos? Si tu motivación resulta que es solamente por agradar la carne, porque digan, porque no digan, por satisfacerme, por hacer eso, por agradar a los hombres, por agradar eso, sí, porque estar aquí para que no digan, en fin, estás en la carne y estás en pecado.
En pocas palabras, es un fariseo más. No estamos agradando ni glorificando el nombre del Señor. Pero si yo vengo porque tengo necesidad del Señor, tengo necesidad de buscar de Él, yo lo busco porque siento que tengo que darle gracias al Señor, tengo que darle gracias por todo lo que me ha dado y lo que no me ha dado, porque Él me sirve, porque yo lo sirvo, yo lo quiero servir con todo mi corazón, porque yo lo amo, porque no me importa los demás, no me importa quién diga que no. Entonces un corazón que busca a Dios, un corazón que está entregado a servir, un corazón que tiene hambre, como dice David en su salmo, como el siervo que brama por las aguas, ¿verdad? Es el siervo que, no el siervo de criado, estoy hablando del siervo del penadito, que brama por las aguas, ¿verdad? Que busca las aguas, que llora por las aguas, tiene sed y llora porque tiene sed por las aguas. Así nosotros debemos de buscar de Dios desesperadamente. Buscarlo desesperadamente, no con desgán, no porque tengo ganas, no porque para que me vean, no porque esto, voy a levantar mis manos para que vean que yo levanto mis manos, voy a llorar para que vean cómo lloro, no voy a hacer esto para que vean cómo soy así, no porque nada de eso. Yo lo hago porque amo a Dios y porque quiero servirlo y porque tengo un corazón que reconozco quién soy delante de Dios. Entonces esos son los bienaventurados, por eso dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. El yo es el que tenemos que crucificar. Jesucristo lo dijo. Tomad, si quieres seguirme, quieres ser mi discípulo, queremos seguirlo Él. Sí, sí, amén. Todos, ¿que de veras quieren hacerlo? Sí, Señor, sí. Entonces, tomen su cruz cada día. No los fines de semana, no cuando sientan ganas, no cuando se sientan con ganas de hacerlo. Todos los días, tomen su cruz. ¿Qué otra cosa? Niéguense a sí mismos. ¿Qué significa eso? El yo, muerte a yo. El yo es pecado y el pecado fue clavado en la cruz. Fue sepultado con Cristo Jesús. A diferencia que Cristo Jesús resucitó. El pecado no. Muerte al pecado, muerte al yo. Negarse a sí mismo. Y Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir con eso? Porque yo tengo Cristo en mi corazón, por eso es que vive Cristo en mí y yo ya no vivo. No. Significa que yo ya voy a caminar como Cristo caminó. Yo voy a pensar como Cristo piensa. Yo voy a actuar como Cristo actúa. Es decir, somos Cristo aquí en la tierra. Somos vasos de barro, donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y nosotros debemos caminar conforme Él caminó. ¿Cómo caminó Él? Pues, lean su Biblia, hermanos. ¿Qué quiere para nosotros? Lean su Biblia. ¿Qué debo hacer en mi vida cristiana? Lean su Biblia. ¿Cómo debo llevar mi vida cristiana? ¿Cómo debo ser en la iglesia? Lean su Biblia. ¿Qué es un cristiano? Lean su Biblia. Todas esas preguntas están en la Biblia y muchas más. Y si no las leemos, no las entendemos, nuestra vida de creyente va a ser externa. Todo externo. Todo externo. Hermanito, tienes que servir en la iglesia porque la iglesia es para que nos edifiquemos, crezcamos y todos maduremos en el conocimiento del Señor Jesucristo, crezcamos. Por lo tanto, estamos aquí para servir y servir en la iglesia, servir en la obra, servimos al Señor. ¡Ay, qué vivir! ¿Cómo fastidia el hermano con servir y servir y servir? Está bien, voy a servir. ¿Qué quiere que sirva? Y ya servimos, y servimos con un corazón gruñón, de malas, haciendo las cosas solamente para que el que está ahí no ya deje de estar hablando. ¿En esto glorificamos a Dios? Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. ¿Qué hacemos para el Señor? Dijimos el jueves que le damos las obras espirituales.
Hablábamos de las obras espirituales que le dejamos. No le damos lo que el Señor quiere. ¿Qué? Pero no sé qué quiere el Señor, hermano. Usted habla de que hay que darle al Señor, hay que darle al Señor. Y repito, todo está en la Biblia. ¿Qué quiere? ¿Qué? Lean su Biblia y ahí el Señor les va a ilustrar y abrir el corazón para que vean lo que... El yo, crucificamos el yo, quitemos el yo, demos muerte al yo. Dejemos de complacer a Dios en la carne, no podemos complacer a Dios en la carne. El joven rico, hablamos de él, quien llega a Jesús y quiere tener la vida eterna. Aquí hay una clave para su problema espiritual. Se dirige a Jesucristo, quien no sabe que Él es el Hijo de Dios, como buen maestro. El Señor le responde, le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? ¿Qué debo hacer? Tenía esta idea de que el Señor podía darle una fórmula mágica. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, la vida eterna? El Señor le contesta, guarda los mandamientos. Todavía no venía el pacto de sangre, ¿ok? Por eso el Señor le decía, guarda los mandamientos, es decir, guarda la ley. Guarda los mandamientos. El joven pensó, que ya los había cumplido, dice, ya los he cumplido. Y sí, quizás sí los hizo porque era un fariseo, ¿verdad? Hacía todo externamente, pero los mandamientos que Jesús me da, los mandamientos que mencionó Jesús son hacia los semejantes. Esos son los mandamientos, ¿verdad? Y quizás él, como Pablo, desde su juventud los había cumplido, pero no se da cuenta de la corrupción, de la depravación, como un fariseo, ¿verdad? Que era de su corazón, sabía lo que hizo el Señor. El Señor tocó la idolatría que había en su carne. Este joven no solo pensaba que era muy moral, como muchos de nosotros pensamos, que estamos muy bien, muy morales, muy éticos, seguimos, hacemos y toda esa cosa. Este joven pensaba de igual manera, ¿verdad? Pero también era rico y eso era su Dios. Cuando el Señor le tocó su Dios, cuando el Señor Jesucristo le tocó su Dios, que es su pecado, le dijo, dalo tú lo que tienes a los pobres. Ese es el mal que tenemos muchos. Cuando el Señor viene en nuestra vida y dice, tu pecado es este, sácalo. Tu pecado es este otro, sácalo. Lo escuchamos en tus predicaciones y todo. El Señor viene en nuestra vida y dice, ese es tu pecado, ese es tu ídolo, sácalo. Si quieres heredar el reino de... ¿Y qué? Nos vamos tristes, como el joven rico. Ay, no puedo dejarlo. ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Cómo voy a dejar eso si yo no puedo dejar eso? Puede ser familiar, como hablamos el jueves, puede ser familiar, puede ser trabajo, puede ser lo que sea. Tu ídolo. El hermano preguntaba qué es eso, idolatría. Es idolatría y es pecado. Porque estamos anteponiendo a Dios. Eso. Y Dios es Dios celoso, no permite que haya nada. La gloria es de Él y no la comparte con nadie más, dice. Si no lo glorificamos a Él y idolizamos a otra cosa, ponemos y anteponemos a otra cosa, ya sea familiar, sea lo que sea, que a Él, no somos dignos de seguirlo. Y no lo digo yo de mi ronco pecho, lo dice la Escritura, lo dice el Señor Jesucristo. No eres digno de seguirme. El que no deja padre, madre, hermano, hermana, hijo, es por seguirme a mí. Y no está diciendo literalmente. No puede que lo esté diciendo literalmente. Lo que está diciendo es de que si pones a alguien más o algo más en su lugar, no eres digno de seguirlo. No eres digno. No eres digno de ser su discípulo y no podremos heredar el reino de Dios. La palabra es dura, le dijeron en Juan 50, le dijeron, palabra dura has hablado. Muchos de tus discípulos ya se han ido, has hablado muy duro. Ahí está la puerta, les dice, ustedes también se quieren ir. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo heredan. Solamente los valientes lo heredan, dice el Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y empezaron a caminar en el Espíritu y después se desviaron. Empezaron en el Espíritu y después continuaron en la carne. Dice, os
¿Quién nos ha maravillado? ¿Quién nos ha lavado el coco, por decirlo así? ¿Quién nos ha dicho eso? ¿Habéis empezado bien en el Espíritu? Caminando en el Señor con el Espíritu, y ahora os perfeccionáis en la carne. Es decir, les decía, ellos los creyentes estaban siendo doctrinados por los judíos cristianos, que les estaban diciendo a los gentiles que estaban llegando a la iglesia: tú eres bienvenido a esta iglesia siempre y cuando te circuncises, siempre y cuando sigas las leyes de Moisés, siempre y cuando sigas los ritos y las ceremonias judías. Entonces, eso era lo que los gálatas estaban haciendo, siendo endoctrinados. ¿Por qué? Porque los gentiles, por supuesto, ellos no sabían ni conocían ni entendían todavía las enseñanzas. Podemos decir, por un lado, que ellos tenían la excusa. Y los judíos los querían imponer sus ideas, su doctrina. Por eso Pablo les dice aquí, que en Gálatas 3 parece, les habla de eso, Gálatas 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Los llamó necios, ¿verdad? Así como nos llama a nosotros hoy en día, ¿verdad? Que habían caído en el error principalmente por los falsos maestros que estaban arrastrándolos de nuevo a las reglas de leyes y rituales del judaísmo. Leyes y rituales. Nosotros, ¿bajo qué pacto estamos? Hay varios pactos. ¿Estamos en la dispensación de la gracia? ¿Ven? ¿Estamos bajo la ley? Ese fue el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley, los mandamientos, 10 mandamientos, los profetas, eso es. Ahora, ¿bajo qué pacto estamos? Pacto de la sangre del Señor Jesucristo. No se les olvide, lo acabamos de celebrar, y dice, cada vez que os reunáis para celebrar este acto, recordemos el pacto del Señor Jesucristo, el pacto de sangre. Somos salvos por ese pacto, la sangre derramada del Señor Jesucristo. No se nos olvide, hermanos. La ley solo fue un guía, un año que nos guiaba hasta Cristo. Ya en Cristo es la ley de la fe. Ahora tenemos otro ayo. Un ayo es un maestro, un nano, un tutor. Ahora tenemos otro ayo. ¿Quién es el otro ayo? Antes era la ley, se tenía que regir bajo la ley. No hagas esto, no hagas esto, no comas esto, no bebas esto, no hagas lo otro, no digas esto, no hables así, no comerás. No, esa es la ley. Ahora estamos bajo otro ayo, otro maestro. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Sí, exacto, el hermano. Entonces, eso es lo que estábamos, cayeron en ese error el pueblo gentil, la iglesia de Gálatas, estaban cayendo. Entonces, todo el libro de Gálatas enseña que los actos religiosos de la carne son completamente contrarios y separados del fruto del Espíritu. Nosotros nunca vamos a agradar al Señor, hermanos. Quitémonos esa idea de la cabeza, que lo vamos a agradar con ceremonias, ritos y religiosidad, cosas externas de la carne. Nunca lo vamos a agradar, estamos complaciendo a Dios, no lo estamos complaciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios dice, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado, entonces dejemos de engañarnos que vamos a complacer a Dios porque yo hago esto, porque yo digo esto, porque yo hago lo otro, porque yo me hago lo otro. No. Dios nos puede amar más. Pregunto, ¿Dios nos puede amar más? Ya nos amó. Ya nos amó. ¿Por qué nos esforzamos para que yo me esfuerzo más y más para que Dios me ame más que mi hermano, más que mi hermana, no? Tanto me amó Dios que me dio a su único hijo. Y ese versículo tómelo para cada uno, para uno mismo. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Yo era el mundo. Tanto me amó que dio a su único hijo. Ya no puedo pedir, ámame más, Señor, más y más, cada día ámame más. No.
Y queremos complacerlo con cosas externas, con cosas en fin, no sé, circo, maroma y teatro que queremos hacerle y agradar a Dios, porque yo oro bien, porque yo grito, porque yo brinco, porque yo hago el otro, porque yo vengo. No, nada de eso va a agradar a Dios. ¿De qué se agrada a Dios entonces? ¿De qué se agrada? Dice la palabra de Dios. ¿Qué se agrada? ¿Cómo lo complacemos? Bueno, adoradores, busca adoradores en espíritu y en verdad, por supuesto, pero obedezcamos, sí, la ley, la obediencia, por supuesto, es uno de los principales y mayores atributos que tenemos que darle al Señor. Eso, y lo dice la palabra, el Señor se agrada de un corazón contrito y humillado. Es decir, nosotros debemos dejar a un lado el orgullo y reconocer quiénes somos delante del Señor. No somos nada. Nada tenemos, nada podemos, nada sabemos hacer, nada. Sin Él, dice el Señor Jesús, apartaos de mí. Reconocer, ¿verdad? El Señor. Por entonces, el pecado, el orgullo era uno de los principales que hablamos la vez pasada también. Y eso es uno de la madre de todos los pecados, dijimos, ¿verdad? Lo llamamos la madre de todos los pecados. Y eso no está en la Biblia, no crean, no me tomen como que está en la Biblia. ¿Dónde está, hermano, la madre de todos los pecados? No. Yo estoy parafraseando eso. Es la madre de todos los pecados, porque por el orgullo, el diablo es diablo. ¿Verdad? Y ninguno de nosotros queremos ser súbditos del diablo. Antes servíamos, dice Pablo, al diablo. Antes lo servíamos. Antes estábamos y pertenecíamos al reino de las tinieblas. No, hermano, ¿será usted? Yo no. Sí, todos. Los que no son salvos todavía están del otro lado, hermanos. Los que no son salvos, que no han recibido al Señor Jesucristo, han confesado, caminan con el Señor en el Espíritu, todavía están de este lado. Y están del lado de las tinieblas, dice Pablo. Dice la Escritura, yo no lo digo. Pero dice, gracias al Señor, por su gracia, su misericordia, ahora nosotros somos salvos. Ya estamos de este lado, del lado vencedor, ¿verdad? Ahora sí, del lado de los que se ven vencedores. Pero hay que mantenerse de este lado, hermanos. No es fácil la carrera, no es fácil la vida del creyente. Constantemente está jalándonos este lado, ¿sí, hermano? Hasta el día de hoy, hermano, si le pregunta a una persona que no conoce de Cristo que qué necesita para ir al cielo, le va a decir portarse bien, hacer buenas obras, hacer cualquier cosa para querer llegar a Dios por medio de las obras. Dice historia que dijo defender de la ley. No saben que hay que llegar a Dios por medio de la ley. Amén. 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 Es otro mito, que eso es la religión, eso es lo que enseñan las otras. Y hay doctrinas cristianas, hermanos, que se sorprenderán, que enseñan también lo mismo, que por buenas obras te vas a ir al cielo. Nadie va a entrar al cielo por buenas obras. No importa que lo hayan beatificado y sea santo. Los santos son los salvos, los otros. Santo significa apartado de Dios. No significa ser beatificado por un papa. Quitémonos esa idea, que nosotros somos santos, pero no porque lo merezcamos, sino por la sangre del Cordero de Dios, porque Él nos apartó. Dios vio en nosotros la sangre derramada de su Hijo en nosotros. Y por eso dijo, los aparto para mí. Y nos llama santos. Cosas externas, hermano. Pablo habla, dice que en Filipenses, habla también en Filipenses 3:3, dice, no teniendo confianza en la carne. Y sigue y dice, si alguien pudo, ¿verdad?, poner confianza en la carne, soy yo.
Él confiesa cómo él participó. Él era carnal, era bien religioso, era fariseo, pero vivía por actos justos. Él decía, por actos justos y éticos, honestos, incorruptos, obedientes a la ley. Ya habíamos hablado que los fariseos se apegaban a la ley. Todo lo que les rodeaba, todo el mundo lo llevaban al Torá, o sea, al Antiguo Testamento, a la palabra. Todo era pegado a la ley. Por eso Jesucristo le dice, lo que ellos dicen, hacedlo. Pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque dicen y no hacen. Entonces, ellos estaban apegados a la ley. Jesucristo sí, los hijos sí, estuvo de acuerdo con ellos teológicamente, porque pues sí, estaban apegados a la ley, seguían la ley, los mandamientos y todo eso, de seguir y buscar de Dios, etcétera, etcétera. Pero no lo hacían cosas externas completamente extrañas, y su corazón estaba apartado de Dios. Y Pablo, que era un fariseo, educado bajo los pies de Gamaliel, gran maestro en ese tiempo, él decía también, yo también fui así, confiaba en la carne, viví por actos justos, éticos, honestos, incorruptos, obedientes a la ley. ¿Eso es pecado hoy en día, vivir de acuerdo a la ley? Muchas veces nosotros queremos vivir tan apegado a las cosas que estamos haciendo mal. Y les hablaba la vez pasada, hablamos la semana pasada, que esa es otra de los pecados de las obras de la carne. Uno de los pecados de la obra de la carne está en Gálatas 19, 5-19. Y la otra es eso, hacer cosas éticas, morales, honestas, incorruptibles, pegadas a la ley. ¿Por qué? Porque es malo. ¿No se acuerdan que hablamos por qué es malo? Exactamente, estaban usando el yo. Cuando yo uso el yo para hacer todo, yo hago las cosas bien, yo leo la Biblia, yo oro todos los días, yo llevo la palabra, yo ministro. Sí, todo lo que tú hagas, hazlo, pero hazlo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No estés llenándote. Yo, cuando es el yo hago, y lo hago yo, lo hago solamente ¿para qué? Para satisfacerme a mí mismo y todos los demás vean, wow, qué espiritual es el hermano, qué bonito ora, qué bonito lee, qué bonito hace, qué bonito bien, qué bonito es porque él quiere que la gloria se la quiere llevar. La gloria se la está llevando el hermano, no Cristo Jesús. Esos son pecados en la carne. Es también pecado, pero él es intachable. Sí, intachable externamente, intachable por fuera, es un santo, como quieran ustedes llamarlo, o es un non plus ultra, pero es un pecador. Es todo lo contrario, lo que estamos hablando. ¿Cómo complacemos a Dios? Con un corazón contrito y humillado. ¿Con qué motivos estás alabando a Dios? ¿Con qué motivos sirves a Dios? ¿Con qué motivos adoras a Dios? ¿Con qué motivos estás aquí en la iglesia? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuál es mi motivo? ¿Qué motivación tenemos? Si tu motivación resulta que es solamente por agradar la carne, porque digan, porque no digan, por satisfacerme, por hacer eso, por agradar a los hombres, por agradar eso, sí, porque estar aquí para que no digan, en fin, estás en la carne y estás en pecado. En pocas palabras, es un fariseo más. No estamos agradando ni glorificando el nombre del Señor. Pero si yo vengo porque tengo necesidad del Señor, tengo necesidad de buscar de Él, yo lo busco porque siento que tengo que darle gracias al Señor, tengo que darle gracias por todo lo que me ha dado y lo que no me ha dado, porque Él me sirve, porque yo lo sirvo, yo lo quiero servir con todo mi corazón, porque yo lo amo, porque no me importa los demás, no me importa quién diga que no. Entonces un corazón que busca a Dios, un corazón que está entregado un corazón que tiene hambre, como dice David en su salmo,
como el siervo que brama por las aguas, ¿verdad? Es el siervo que, no el siervo de criado, estoy hablando del siervo del penadito, que brama por las aguas, ¿verdad? Que busca las aguas, que llora por las aguas, tiene sed y llora porque tiene sed por las aguas. Así nosotros debemos de buscar de Dios desesperadamente. Buscarlo desesperadamente, no con desgán, no porque tengo ganas, no porque para que me vean, no porque esto, voy a levantar mis manos para que vean que yo levanto mis manos, voy a llorar para que vean cómo lloro, no voy a hacer esto para que vean cómo soy así, no porque nada de eso. Yo lo hago porque amo a Dios y porque quiero servirlo y porque tengo un corazón que reconozco quién soy delante de Dios. Entonces esos son los bienaventurados, por eso dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. El yo es el que tenemos que crucificar. Jesucristo lo dijo. Tomad, si quieres seguirme, quieres ser mi discípulo, queremos seguirlo Él. Sí, sí, amén. Entonces, ¿que de veras quieren hacerlo? Sí, Señor, sí. Entonces, tomen su cruz cada día. No los fines de semana, no cuando sientan ganas, no cuando se sientan con ganas de hacerlo. Todos los días, tomen su cruz. ¿Qué otra cosa? Niéguense a sí mismos. ¿Qué significa eso? El yo, muerte a yo. El yo es pecado y el pecado fue clavado en la cruz. Fue sepultado con Cristo Jesús. A diferencia que Cristo Jesús resucitó. El pecado no. Muerte al pecado, muerte al yo. Negarse a sí mismo. Y Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir con eso? Porque yo tengo Cristo en mi corazón, por eso es que vive Cristo en mí y yo ya no vivo. No. Significa que yo ya voy a caminar como Cristo caminó. Yo voy a pensar como Cristo piensa. Yo voy a actuar como Cristo actúa. Es decir, somos Cristo aquí en la tierra. Somos vasos de barro, donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Y nosotros debemos caminar conforme Él caminó. ¿Cómo caminó Él? Pues, lean su Biblia, hermanos. ¿Qué quiere para nosotros? Lean su Biblia. ¿Qué debo hacer en mi vida cristiana? Lean su Biblia. ¿Cómo debo llevar mi vida cristiana? ¿Cómo debo ser en la iglesia? Lean su Biblia. ¿Qué es un cristiano? Lean su Biblia. Todas esas preguntas están en la Biblia y muchas más. Y si no las leemos, no las entendemos, nuestra vida de creyente va a ser externa. Todo externo. Todo externo. Hermanito, tienes que servir en la iglesia porque la iglesia es para que nos edifiquemos, crezcamos y todos maduremos en el conocimiento del Señor Jesucristo, crezcamos. Por lo tanto, estamos aquí para servir y servir en la iglesia, servir en la obra, servimos al Señor. ¡Ay, qué servir! ¿Cómo fastidia el hermano con servir y servir y servir? Está bien, voy a servir. ¿Qué quiere que sirva? Y ya servimos, y servimos con un corazón gruñón, de malas, haciendo las cosas solamente para que el que está ahí no ya deje de estar hablando. ¿En esto glorificamos a Dios? Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. ¿Qué hacemos para el Señor? Dijimos el jueves que le damos las obras espirituales. Hablábamos de las obras espirituales que le dejamos. No le damos lo que el Señor quiere. ¿Qué? Pero no sé qué quiere el Señor, hermano. Usted habla de que hay que darle al Señor, hay que darle al Señor. Y repito, todo está en la Biblia. ¿Qué quiere? ¿Qué? Lean su Biblia y ahí el Señor les va a ilustrar y abrir el corazón para que vean lo que... El yo, crucificamos el yo, quitemos el yo, demos muerte al yo. Dejemos de complacer a Dios en la carne. No podemos complacer a Dios en la carne.
El joven rico, hablamos de él, quien llega a Jesús y quiere tener la vida eterna. Aquí hay una clave para su problema espiritual. Se dirige a Jesucristo, quien no sabe que Él es el Hijo de Dios, como buen maestro. El Señor le responde, le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? ¿Qué debo hacer? Tenía esta idea de que el Señor podía darle una fórmula mágica. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, la vida eterna? El Señor le contesta, guarda los mandamientos. Todavía no venía el pacto de sangre, ¿ok? Por eso el Señor le decía, guarda los mandamientos, es decir, guarda la ley. Guarda los mandamientos. El joven pensó, bueno, que ya los había cumplido, dice, ya los he cumplido. Y sí, quizás sí los hizo porque era un fariseo, ¿verdad? Hacía todo externamente, pero los mandamientos los mandamientos que mencionó Jesús son hacia los semejantes. Esos son los mandamientos, ¿verdad? Y quizás él, como Pablo, desde su juventud los había cumplido, pero no se da cuenta de la corrupción, de la depravación, como un fariseo, ¿verdad? Que era de su corazón, sabía lo que hizo el Señor. El Señor tocó la idolatría que había en su carne. Este joven no solo pensaba que era muy moral, como muchos de nosotros pensamos, que estamos muy bien, muy morales, muy éticos, seguimos, hacemos y toda esa cosa. Este joven pensaba de igual manera, ¿verdad? Pero también era rico y eso era su Dios. Cuando el Señor le tocó su Dios, cuando el Señor Jesucristo le tocó su Dios, que es su pecado, le dijo, dalo tú lo que tienes a los pobres. Ese es el mal que tenemos muchos. Cuando el Señor viene a nuestra vida y dice, tu pecado es este, sácalo. Tu pecado es este otro, sácalo. Lo escuchamos en tus predicaciones y todo. El Señor viene a nuestra vida y dice, ese es tu pecado, ese es tu ídolo, sácalo. Si quieres heredar el reino. ¿Y qué? Nos vamos tristes, como el joven rico. Ay, no puedo dejarlo. ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Cómo voy a dejar eso si yo no puedo dejar eso? Puede ser familiar, como hablamos el jueves, puede ser familiar, puede ser trabajo, puede ser lo que sea. Tu ídolo. El hermano preguntaba qué es eso, idolatría. Es idolatría y es pecado. Porque estamos anteponiendo a Dios. Eso. Y Dios es Dios celoso, no permite que haya nada. La gloria es de Él y no la comparte con nadie más, dice. Si no lo glorificamos a Él y idolizamos a otra cosa, ponemos y anteponemos a otra cosa, ya sea familiar, sea lo que sea, que a Él, no somos dignos de seguirlo. Y no lo digo yo de mi ronco pecho, lo dice la Escritura, lo dice el Señor Jesucristo. No eres digno de seguirme. El que no deja padre, madre, hermano, hermana, hijo, es por seguirme a mí. Y no está diciendo literalmente. No puede que lo esté diciendo literalmente. Lo que está diciendo es de que si pones a alguien más o algo más en su lugar, no eres digno de seguirlo. No eres digno. No eres digno de ser su discípulo y no podremos heredar el reino de Dios. La palabra es dura, le dijeron en Juan 50, le dijeron, palabra dura has hablado. Muchos de tus discípulos ya se han ido, has hablado muy duro. Ahí está la puerta, les dice, ustedes también se quieren ir. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo heredan. Solamente los valientes lo heredan, dice el Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta aquí.